Hola, soy Sereti y Buletín. Bienvenidos a la review del segundo capítulo de la parte 2 de Chainsaw Man titulado Dos Aves, en referencia, por supuesto, a las dos protagonistas principales, Mitaka y el demonio de la guerra. Esta vez nos encontramos con un capítulo con un ritmo de eventos bastante menos acelerado de lo que yo pensaba, pero nos sirve para darnos contexto sobre los poderes del demonio de la guerra y la posesión de este sobre Mitaka, introducirnos al instituto donde estudia Denji, y además nos presenta los acontecimientos que veremos en el siguiente capítulo y qué es lo que los desencadenan, con una narrativa con ciertos toques de comedia. Así que os haré un resumen de los acontecimientos del capítulo mientras analizamos todas estas cosas nuevas que Fujimoto nos presenta en este capítulo nuevo de Chainsaw Man. Con esto dicho, vamos con el vídeo. El capítulo comienza a la mañana siguiente después de la batalla entre el demonio de la guerra y la delegada de clase junto al poder del demonio de la justicia, y el capítulo rápidamente nos aclara qué tipo de posesión ha sufrido Mitaka. Resulta que ella sí está poseída por el demonio de la guerra, y efectivamente se trata de una posesión como la de Power. Sin embargo, la diferencia está en el contrato que Mitaka hizo con el demonio de la guerra, el cual, con tal de cumplir con su parte del trato de permitir vivir a Mitaka como Mitaka, el demonio de la guerra solo posee la mitad de su cerebro, permitiéndole al demonio dejar a Mitaka tomar el control para que ella viva su vida, pero habilitando la posibilidad de arrebatar el control del cuerpo de Mitaka a Mitaka en cualquier momento. Además de que, de esta manera, el demonio de la guerra podrá infiltrarse en el instituto de Mitaka, pues es aquí donde estudia Chainsaw Man, pues el propio demonio de la guerra nos revela que descubre el instituto al que Denji asiste a través de encontrar un botón del uniforme masculino de este instituto en un demonio que fue víctima de Chainsaw Man, confirmando así aún más la teoría que os comenté en la review anterior, de que efectivamente los demonios sí buscan a las presas adecuadas y las circunstancias adecuadas para conseguir un contrato con ellos que les sirva para cumplir sus objetivos, y en consecuencia lograr hacerse más fuertes a través de incrementar el miedo de los humanos hacia el concepto que representa el demonio, a partir de usar sus habilidades como demonios a través de usar un cuerpo humano como recipiente, por supuesto. Podemos notar también que el instituto al final no se trata de una academia de cazadores de demonios, por lo que esta permisión sobre los demonios por parte de la sociedad, que fue generada por Denji, ha sido tan importante que hasta las enseñanzas con respecto a los demonios han cambiado en las escuelas con tal de educar a una generación de jóvenes con estos valores que incluyen una mayor permisión de los demonios en la sociedad. También vemos que Denji sigue tratando de ocultar su identidad y paradero, como se nos indica en el capítulo cuando en las noticias se menciona que aún siguen sin noticias de Chainsaw Man. Pues recordemos que Denji ha de ocultarse con tal de evitar que los demonios y otros países vengan a molestarlo para quedarse con su corazón y usar el poder de Chainsaw Man a su conveniencia. Es decir, contar con su comportamiento de ayudar a quien sea a cambio de más tarde ir tras el solicitante de esta ayuda y matarlo, y también contar con su habilidad de extinguir conceptos al comer al demonio representativo de X concepto. Seguidamente vemos la reaparición de Yoshida a través del trauma de Mitaka con sus compañeros de clase, que por supuesto aún sigue muy reciente. Si recordamos, Yoshida es un cazador privado que tiene un contrato con el demonio pulpo, y al parecer también va tras la pista de Denji, no solo por el hecho de que se acaba de transferir a su mismo instituto, sino que los propios paneles del capítulo nos indican que su objetivo también es ir tras Denji. Pues como vemos al principio del capítulo, el hecho de que Mitaka y el demonio de la guerra vayan al instituto en busca de Chainsaw Man se representa con dos aves volando supuestamente en dirección al instituto. Y una vez se nos introduce a Yoshida, vemos tres pájaros yendo en la misma dirección en vez de dos. Es decir, que Yoshida se ha unido al grupo de personas que van tras Chainsaw Man. Aunque habrá que ver si su objetivo es proteger a Denji como encargo, como en la primera parte de Chainsaw Man, o si por lo contrario alguien le ha dado el encargo de ir tras el corazón de Denji, pues como vimos, Yoshida es capaz de aceptar cualquier trabajo siempre y cuando le paguen bien. Sin embargo, volviendo a la introducción de Yoshida, resulta que el demonio de la guerra le pide información sobre Denji y seguidamente le pide salir a Yoshida. Sin embargo, este se da cuenta de la aparición de las cicatrices en la cara de Mitaka y rechaza la propuesta al darse cuenta de que está tratando con una posesión de un demonio. Y me gusta el acting del demonio de la guerra de esconder sus cicatrices mientras le propone salir a Yoshida, pues el demonio de la guerra también se percata de que Yoshida se ha dado cuenta de que es un demonio,
y con tal de conseguir salir con Yoshida, intenta esconder las cicatrices como último recurso desesperado para que Yoshida acepte. Sin embargo, aunque en un principio parece que el demonio de la guerra está cumpliendo su contrato con Mitaka de permitirle vivir la vida que quiere al tratar de conseguir que Mitaka tenga una relación con alguien, pues esa era una de las cosas que Mitaka anhelaba, resulta que ha sido una acción completamente egoísta por parte del demonio de la guerra con tal de usar su poder. El demonio de la guerra comenta que su poder consiste en transformar en arma todo lo que él posee o le pertenece, ya sea a través de la expropiación de algo sin voluntad, como el brazo de la presidenta que se transformó en una granada, como vimos en el capítulo anterior, o a través de una posesión concebida a través de un lazo o un vínculo, ya sea amoroso, de amistad, de responsabilidad, etc. Explicando así por qué pudo convertir al profesor en un arma, pues el profesor es el profesor de Mitaka, es el suyo y no el de otros alumnos, y por lo tanto también pasa a ser automáticamente el profesor del demonio de la guerra. Además de que en el capítulo anterior también se deja implícito un interés especial del profesor hacia Mitaka, ya sea amoroso o de responsabilidad hacia ella. Y es gracias a esta idea de que el profesor es su profesor y de que este es su interés amoroso, o él se siente su responsable, que el demonio de la guerra puede convertirlo en arma. Gracias a los vínculos afectivos o de responsabilidad hacia Mitaka, pues son sus vínculos con ella. Y los vínculos de Mitaka también pasan a ser automáticamente los del demonio de la guerra. Es por esto que el demonio de la guerra muestra tanto interés en salir con Yoshida, pues él probablemente detecta a través del olor de Yoshida que él tiene un contrato con un demonio, de la misma forma que los demás demonios también diferencian por el olor a un humano corriente de un humano poseído por un demonio. Y si Yoshida aceptaba, él pasaría a ser su novio, es decir, formaría un vínculo de pertenencia con Mitaka, y por ende, con el demonio de la guerra, y este podría transformarlo en un arma muy útil, pues el profesor, que no tenía ningún tipo de posesión o poder demoníaco, ya resulta ser muy útil en combate. Así que imaginaos si el demonio de la guerra convierte en arma a alguien con el poder del demonio pulpo. Yoshida sería un arma muy útil y poderosa, desde luego. Pero este afán de conseguir armas fuertes y útiles viene dado por el objetivo del demonio de la guerra. Este quiere convertir en armas a todos los humanos que pueda para declarar la guerra a Chainsaw Man y así recuperar el concepto de bomba nuclear y de cualquier concepto que esté relacionado con él y que haya engullido Chainsaw Man, por supuesto, que le permita generar más guerra. Además de que en el momento que empiece la guerra contra Chainsaw Man, yo creo que el demonio de la guerra ya se encargará de hacer esta guerra pública para que los humanos sean conscientes y teman aún más a la guerra, hecho que haría más fuerte automáticamente al demonio de la guerra. Ahora, desconocemos si este tiene constancia de que Denji cuenta con la ayuda del demonio del control, un demonio que si cogemos como referencia a Makima, estaría probablemente a la misma altura en cuanto a poder que el demonio de la guerra. Ahora, volviendo al capítulo, Mitaka se da cuenta de la peligrosa situación en la que se encuentra, y decide avisar a los cazadores de demonios en busca de ayuda con tal de recuperar la vida normal que tenía. Pero el demonio de la guerra sabe que como la agencia pública antidemonios se percate de que él está actuando por su cuenta, esto puede generarle un problema muy molesto, pues tendrá cazadores que irán tras él constantemente. Además de que dado el gran poder que posee el demonio de la guerra, seguramente avisarían a Denji directamente para enfrentarse a él, arruinando así su plan de conseguir las armas necesarias y después atacar a Denji primero con tal de tener ventaja en su enfrentamiento. Así que con tal de evitar esto, el demonio de la guerra hace otro contrato con Mitaka, donde se especifica que una vez venza a Chainsaw Man, le devolverá el cuerpo a Mitaka. Al final, vemos como Mitaka se une al club de cazadores de demonios, donde se le ordena por grupos de 3 traer un cadáver de un demonio como requisito para unirse al club. Una premisa muy interesante porque permite en horario extraescolar seguirle la pista a Denji. Además de que Fujimoto decide incluir a Yoshida y otro nuevo personaje en el grupo de Mitaka. Por lo tanto, en el próximo capítulo, seguramente veremos a un nuevo demonio al que los 3 tendrán que hacer frente. Y seguramente también podremos hacernos una mejor idea de cuál es el objetivo de Yoshida y ver si realmente va a cazar a Chainsaw Man por un encargo o si se le ha contratado para proteger a Denji igual que vimos en la primera parte de Chainsaw Man, donde Yoshida ha de encargarse de proteger a Denji y su grupo. Pues hasta aquí esta review del capítulo 99 de Chainsaw Man. La historia cada vez se pone más interesante y apunta a explotar en cualquier momento a partir de los siguientes capítulos. Así que no os perdáis el análisis de la semana que viene porque seguramente habrá bastante que comentar al respecto.
Por mi parte, seguiré trabajando en los vídeos de Bleach que ya he comentado en mis anteriores vídeos, y por supuesto seguiré haciendo estas reviews semanales de Chainsaw Man mientras sigo preparando el análisis del último tráiler de Bleach. Por último, gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado este contenido, dale a like y suscríbete, y no olvides activar la campanita para que te avise cada vez que suba nuevo contenido sobre Bleach o Chainsaw Man. Te recuerdo que puedes ir a mi Twitter, a mi Instagram, o echar un ojo a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de mis vídeos, y nos vemos la semana que viene con la reseña del nuevo capítulo de Chainsaw Man. ¡Chao!